Buenas tardes, estimados compañeros, sean bienvenidos a este espacio de formación deportiva, la cual el día de hoy tengo la responsabilidad de llevarles y de desarrollarla, cual tiene que ver con lo que es la eficiencia en la pisada del atleta. Yo soy el profesor Grigori Rodríguez, profesor de educación física con maestría en gerencia deportiva, actualmente cursando estudios doctorales en ciencias gerenciales, con estudios en biomecánica, nutrición deportiva, en fisiología del ejercicio. Que bueno, como les mencioné, el día de hoy tengo esta responsabilidad de concientizar que la pisada del atleta es algo que muchas veces no tiene la trascendencia que debería tener y que debemos tomar en cuenta como aspecto fundamental a la hora de planificar nuestros entrenamientos. Recordemos que el atleta es aquella persona, aquel individuo que realiza de forma planificada, organizada, rutinaria en su día a día lo que es un deporte específico y no tiene que ver estrechamente con lo que es el atletismo en sí. Un atleta puede ser de atletismo, un atleta puede ser de boxeo, puede ser de natación, son atletas precisamente por su rutina diaria. Un deportista es aquel que realiza un deporte específico también, pero quizá no con tanta forma tan planificada, quizá con esa forma tan relacionada a lo que es el entrenamiento. Mientras que una persona sedentaria puede que realice una actividad física, siempre va a realizar algún tipo de actividad física, pero no tan vinculada a lo que es el deporte en sí. Entonces, partiendo de lo que es esta dicotomía, les puedo mencionar que estos tres conceptos de deporte, atleta y persona sedentaria pueden hacerse aún más eficientes a la hora de desplazarse. También es vital mantenerse alejado de lesiones, inclusive caminando. Aunado a ello, es primordial desarrollar al máximo la eficiencia a la hora de no solamente de desplazarse en línea recta, sino diagonal, transversal, inclusive donde se necesiten hacer cambios de dirección, cambios de desplazamiento, entre otras cosas que realizamos en uno u otro ejercicio, en uno u otro deporte, lo cual hará que esto mejore sustancialmente. Ya entrando en materia más específica de lo que es la pisada o el contexto de la pisada en el deporte, la mayoría de estos implican movimientos, bien sean cíclicos o no cíclicos. ¿Qué sucede? El estudio de estos movimientos puede que se realice de manera aislada, sin embargo no se debe realizar de manera aislada por los deportes, ya que el estudio de la pisada determinará cuán eficientes seamos en cada uno de estos deportes. Por ejemplo, la natación, la halterofilia, la escalada, el ajedrez son deportes que quizá no nos suenen tan relacionados a lo que es la pisada. Sin embargo, como en este estudio que realizaremos hoy, se demostrará todo lo contrario. Por darles un ejemplo, en la natación se puede observar que la forma en que el individuo camine y realice los apoyos de sus pies, obviamente cuando no está dentro del agua, determinará el movimiento del resto de los segmentos corporales y la eficiencia del sistema de palancas que componen su cuerpo mientras realiza los gestos técnicos propios del nado, como los tipos de patada o el tipo de crawl que esté realizando en ese momento. En la halterofilia, el peso que el deportista o atleta pueda levantar será mayor en la medida que el individuo en cuestión maximice la armonía de trabajo de sus segmentos corporales mediante una sincronización de la fuerza entre cada uno de sus músculos y articulaciones, lo cual es obviamente influenciado en gran medida por el soporte que dan sus miembros inferiores y en este caso específico sus pies. En el ajedrez pudiésemos creer que no tiene ningún tipo de relevancia la pisada, pero las lesiones, inclusive las molestias que pudiésemos tener o que pudiese tener el atleta en este caso a nivel de cuello, de espalda, están relacionados intrínsecamente con lo que es la forma en que éste pisa. Inclusive al levantar una caja, aquella persona que es sedentaria se verá afectada positiva o negativamente a medida que la eficiencia de su pisada al levantar esa caja lo realice de una forma adecuada o inadecuada. Siempre que tengo la oportunidad de comunicarme, intento expresar que el atleta entrena más cuando no está entrenando.
¿Y por qué digo esto? Esta premisa parte de que nosotros pudiésemos entrenar 2, 3 horas, 6 horas u 8 horas como máximo en un día. Sin embargo, el resto de las 16, 18, 20 horas pudiésemos estar durmiendo y aunado a ello realizando otras actividades u otras tareas que condicionan las adaptaciones que tendrá nuestro cuerpo a la hora de transitar nuestra vida. Estas adaptaciones pudiesen reducir, disminuir e inclusive contrarrestar aquellas otras adaptaciones que intentamos buscar como objetivo en los entrenamientos del día a día. En ese sentido, también pudiésemos decir que esas adaptaciones que nosotros buscamos con el entrenamiento deben afianzarse en lo que es el pie y el tobillo, las cuales son estructuras anatómicas que soportan y transmiten las fuerzas de reacción del suelo, obviamente, al resto del cuerpo. En ese sentido, suponiendo el ejercicio físico como un estrés mecánico sobre el que se responderá adaptativamente, atendiendo a los parámetros intrínsecos de su contexto, como son la modalidad deportiva, la simetría e inclusive la asimetría del gesto técnico, la composición corporal del sujeto, como es el peso, la altura. La idea de tratar en esta ocasión este tema radica en concientizar la importancia del tema en cuestión a la hora de planificar los entrenamientos. Y aunado a ello, obviamente, proporcionar herramientas para identificar cuándo hay problemas en la pisada y cómo corregirlos independientemente de la disciplina deportiva que usted desarrolle, bien sea como entrenado o como entrenador. En este sentido, existen métodos cuantitativos de evaluación de la biomecánica del pie y del tobillo, pero nos centraremos en esta ocasión del pie por lo del apoyo. Y en este sentido también la huella plantar, la cual supone una importante ayuda en la identificación de las características morfológicas del pie, aportando información precisa y notable sobre posibles riesgos de lesiones y de técnicas inadecuadas. El diagnóstico de la huella plantar se hace a través de una gran cantidad de métodos. Sin embargo, el día de hoy proporcionaremos al finalizar el foro chat una herramienta basada en el protocolo de Hernández Corvo y en lo que es la baropodometría. En este sentido, para hacer o diagnosticar el fiel reflejo de las estructuras o del estado de las estructuras anatómicas, nosotros podemos determinar el tipo de pie que se tiene, si es cabo, si es de pie plano y el grado que éste tiene, en aras de también ejemplificar, como les dije hace un rato, el tipo de estructura o el estado de la estructura. Por ejemplo, si un corredor o un atleta es pronador, obviamente es que afinca su tobillo hacia adentro, o si es supinador, que es lo contrario, hacia lo externo de la rodilla. Aunado a ello, como les mencioné, la baropodometría, que pueden ser las presiones del pie medidas mediante aparatos tecnológicos, pero también pudiésemos hacerlo utilizando estas herramientas o este protocolo de Hernández Corvo que nosotros al final colocaremos mediante una cantidad de materiales bastante modestos que se pueden utilizar para determinar qué tipo de pisada, qué tipo de pie tenemos. Y con base en eso, hacer las modificaciones necesarias, hacer las previsiones que se requieran para corregir una o determinada patología. Obviamente no somos podólogos, no somos fisiatras la mayoría, pero existen una cantidad de premisas básicas que se pueden seguir en aras de ser lo más eficaces y eficientes posible a la hora de planificar nuestros entrenamientos. Un papel fundamental que se le debe dar también es al calzado. El calzado tiene un papel preponderante en lo que es la pisada. Nosotros pudiésemos hacer inclusive una evaluación podológica simplemente al voltear el zapato y ver por dónde está más gastado. Allí identificaríamos fácilmente si somos pronadores, si somos supinadores o si somos neutros. Pero para identificar el tipo de pie que tenemos es necesario realizarlo mediante baropodómetro o inclusive mediante el protocolo que nosotros al final le colocaremos allí con una herramienta de Excel, la cual está bastante digerible, bastante accesible para que ustedes desarrollen. Este foro chat está centrado en lo que es la baropodometría, la cual no es más que el análisis bastante estrecho de las presiones del pie. Muchas veces lo relacionamos
a una herramienta tecnológica. Se puede hacer mediante herramientas tecnológicas y es lo más fiable, inclusive hasta lo más deseable, pero muchas veces también no tenemos o no contamos con los recursos para realizarlo. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, existen métodos que pudiesen permitir realizar este análisis. Varos viene de lo que es la presión, podo del pie y metría de la medición. Por ello, todos esos aspectos juntos pudiésemos nosotros realizarlo con una manera rudimentaria a través de hojas, con una tinta, marcar los pies allí en posición estática e inclusive en posición dinámica. Obviamente no será tan fácil de realizar como con una plataforma, pero tiene más o menos los mismos resultados y allí pudiésemos diagnosticar de qué forma nosotros pisamos, en qué tenemos falencia, dónde tenemos que corregir. Y otra manera también de identificar todas estas falencias que nosotros tenemos es con los zapatos. Yo aquí tengo este par de zapatos que son con los que corrí esta mañana, unas 2 horas aproximadamente. Yo en una ocasión fui futbolista profesional, gracias a Dios, por más de 5 años, pero ahora me dedico más que todo a lo que es la carrera, el running. Y como se puede observar acá, yo tengo mayor desgaste en lo que es la parte externa. Esto indicaría que yo soy más supinador. También pudiésemos identificar de este lado que hay un desgaste importante en la parte externa, sin embargo, bastante distinto al otro zapato. En ese sentido, nosotros pudiésemos tener falencias en un pie y en el otro pie alguna otra característica. No siempre son de maneras iguales. Por ello es que son buenas todas estas correcciones que podamos hacer en cuanto a técnica, en cuanto al gesto técnico, ejercicios coordinativos y de otras índoles. Ya estando consciente del error, podemos saber qué es lo que tenemos que hacer para corregirlo. Espero, estimados compañeros, hayan disfrutado de esta actividad que quisimos realizar. Obviamente, el aprendizaje es significativo y la construcción del conocimiento es bidireccional. Por ello, los aportes que ustedes tengan con respecto a este tema los estaremos esperando. Saludos.